Queridos hermanos, muy buenas tardes aquí en Europa. Un saludo especial desde Asturias, en España. Bueno, queridos hermanos, pues estamos en el tercer domingo de Pascua y hoy nos presenta la liturgia el Evangelio de los discípulos de Emaús. Un evangelio muy bello que ya seguramente muchos conocen, habrán leído. Para que no se haga muy largo tampoco aquí en la publicación de este video, yo les quiero invitar para que también con detenimiento en casa vuelvan a releer este texto y entonces puedan disfrutar más y sacarle más provecho. Yo les quiero invitar para que también compartan en sus distintas redes sociales este video y así pues mucha gente también pueda verlo. Lo pueden poner en sus respectivos muros de Facebook, no sé, creo que también se podrá poner en Instagram, en fin, bueno, poderlo compartir incluso por WhatsApp. Yo en este momento estoy aquí también intentando entrar a la plataforma de Facebook y así poderlo poner en vivo para mucha gente. Bueno, voy a publicarlo en este momento en Facebook. Bueno, creo que ahí ya quedó. Bueno, entonces les invito pues para que tomen la Biblia, luego el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, versículos 13 al 35. Este es un texto que a mí me gusta muchísimo, es muy bello, tiene muchas enseñanzas y es muy emotivo. Comienza diciéndonos que el primer día de la semana, aquel mismo día, por la tarde, el día de la resurrección del Señor, recordemos que por la mañana las mujeres habían ido al sepulcro a buscar al Señor al amanecer. Después van y cuentan a Pedro, a los discípulos, y Pedro y el discípulo amado van al sepulcro, encuentran quitada la losa del sepulcro, no encuentran el cuerpo del Señor, encuentran las vendas por el piso, encuentran el sudario envuelto en un lugar aparte. Y ese mismo día en la tarde, pues se nos habla de estos discípulos. Estos discípulos no hacían parte del grupo de los 12, porque sabemos que hay uno de ellos que se llama Cleofás, y dentro del grupo de los 12 no había ninguno que tuviera ese nombre. Pero nosotros también sabemos que Jesús, aparte de los 12 apóstoles, tuvo también los 72 discípulos, tuvo otro grupo de discípulos. Entonces, estos hombres van para Emaús. Emaús representa el pasado, representa volver a lo que hacían antes. Es la desesperanza, la desilusión. Dejan Jerusalén, el lugar donde había muerto Jesús en la cruz. Ellos todavía no han hecho la experiencia de la resurrección, por eso van tristes, van discutiendo por el camino. Van con aire entristecido y entonces Jesús sale al camino. Qué especial que el Señor se acerca y comienza a caminar con ellos. No lo reconocen. Llama la atención esto, ¿no? Porque, a ver, cuando uno deja de ver a una persona por muchos años, de pronto, es posible que cuando le vuelva a encontrar, si no la ha visto en ninguna foto reciente o en un vídeo o algo, pues posiblemente la persona esté muy cambiada físicamente y al principio quizás no le reconozcamos de inmediato, pero es posible que cuando esa persona nos hable, pues reconozcamos su timbre de voz, en fin. Pero aquí podemos pensar que estos discípulos pues han estado compartiendo con Jesús casi hasta el último momento. O sea, Jesús ha muerto hace 3 días apenas en la cruz. Y llama la atención que no le puedan reconocer. Pero nos dice el evangelista Lucas que ellos tenían los ojos cerrados, más que cerrados, los tenían como impedidos para poderle reconocer. Quizás porque precisamente es al final del texto del evangelio, en la fracción del pan, cuando lo van a reconocer, cuando se les van a abrir los ojos y lo van a reconocer. Pero también porque tenemos que pensar que Cristo ha resucitado, entonces su cuerpo es glorificado, aunque es el mismo cuerpo del Señor, pero el cuerpo está glorificado, hay una transformación. Bueno, entonces Jesús se acerca en el camino, les pone conversación, les pregunta de qué están discutiendo, de qué están hablando, y ellos se paran con aire entristecido, ¿no? Es como que caen en la cuenta, ¿no? Como que vuelven sobre la realidad. Y entonces, pues, hay un anuncio, podemos decir como un querigma, un anuncio de parte de uno de ellos llamado Cleofás, que primero pues se sorprende y le dice: ¿eres tú acaso el único extranjero, el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha sucedido en estos días? Claro, la muerte de Jesús había sido un hecho que seguramente
lo habían presenciado muchas personas y los que no lo habían presenciado directamente pues habían escuchado toda la revolución, todo el revuelo de lo que había significado esta ejecución en Jerusalén. Sin embargo, por eso ellos se sorprenden, ¿no? Pero ¿cómo es posible que tú no te hayas enterado? Y Jesús hace como que no sabe y les dice, ¿qué ha pasado? Entonces empieza Cleofás a contarle, un profeta grande en obras delante de Dios y de los hombres, muy querido por el pueblo, bueno, que hizo muchos milagros, muchos signos, muchos prodigios. Y nosotros creíamos que él iba a ser el liberador de Israel, pero lo han matado. Es decir, que para estos discípulos todo acabó en la cruz, todo acabó en la cruz. Entonces hay desesperanza, hay desilusión, ya no tiene sentido. Por eso estamos yendo para Emaús, ¿no? No lo dicen, pero se entiende que si están yendo para Emaús es volver al pasado, volver a lo que hacían antes. Entonces Jesús llega, estos también le siguen contando y le dicen, bueno, algunas mujeres de las nuestras han ido por la mañana al sepulcro, incluso han dicho que han visto una aparición de ángeles que les han dicho que está vivo. También fueron uno de los discípulos, encontraron la tumba vacía, pero a él no lo vieron. ¿Esto qué quiere decir? Que estas personas, aunque hayan recibido el anuncio de otros, primero, en la época el testimonio de las mujeres valía poco. Y por otro lado, pues también, mientras no hagamos la experiencia de la resurrección nosotros mismos dentro de nuestro corazón, aunque otros vengan a decirlo, no lo vamos a comprender. Nosotros podemos leer muchas cosas sobre Jesús en libros, podemos tener muchos datos, pero al final, si no hacemos esa experiencia interior en nuestro corazón, pues sencillamente no es posible. No es posible vivir la experiencia de resucitado. Bueno, Jesús entonces, aquí podemos abonar una cosa importante y es que sus discípulos hacen un anuncio, lo que se llamaría el querigma, ¿no? El anuncio, pero es un anuncio de alguna manera incompleto, es un anuncio desde el pesimismo, un anuncio que termina solo con la cruz, pero que todavía no se vislumbra la resurrección. Sin embargo, se abona positivamente esto, ¿no? El que se hace el anuncio. A veces también podemos evangelizar, pero nos falta fuerza, nos faltan ganas, nos falta energía, de pronto nos falta convencimiento, o de pronto si no hemos hecho esa experiencia profunda de encuentro con el Señor, pues podemos hablar, pero todavía falta algo. Y Jesús como que de alguna forma les regaña, ¿no? A ver, pero lo tenemos que entender también en un sentido amoroso de parte del Señor, ¿no? El Señor como que les dice, qué lentos y tardos de corazón son para entender las Escrituras, lo que estaba anunciado. Y entonces empieza a explicarles y a decirles, todo eso tenía que suceder para que así entraran en su gloria, todo ese sufrimiento. Miren cómo Jesús relaciona el sufrimiento con la gloria. Cuando Judas Iscariote salió de allí, de Getsemaní, cuando Jesús está en la última cena con los discípulos, en el momento de salir, Judas Iscariote, que Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. En ese momento Jesús dice a los discípulos, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre, de que el Hijo de Dios sea glorificado. Es decir, Jesús relaciona el sufrimiento con la glorificación. A veces nos cuesta a nosotros tanto aceptar el sufrimiento, el dolor, no lo entendemos. A veces sentimos que no tiene sentido el sufrimiento y a veces nos quejamos y decimos, pero ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Pero cuando tenemos una mirada diferente desde el Señor, entonces comprendemos que a través del sufrimiento también vamos madurando, vamos creciendo, nos hacemos más buenos, depende de nosotros también. El dolor nos puede llenar de amargura, nos puede hacer resentidos hacia los demás, ver a otras personas que de pronto les va mejor que a nosotros y nos llenamos de resentimiento, pero también puede ser la posibilidad para un encuentro de crecimiento con el Señor, de madurez. Bueno, entonces Jesús les explica el sentido de las Escrituras, comenzando por Moisés, pasando por los profetas. Y sucede algo muy bello. Cuando llegan a Emaús, a la aldea donde se iban a quedar de estos dos discípulos, Jesús hace ademán, ¿no? Como que simula seguir adelante. Esta imagen a mí siempre me ha parecido muy bella. ¿Por qué? Porque el que el Evangelio diga claramente que Jesús hizo ademán o simuló seguir adelante, significa que él realmente no se quería ir, él se quería quedar allí con los discípulos. Pero espera la invitación de parte nuestra. Esta cosa es importantísima porque Dios tiene un profundo respeto por nuestra libertad.
entonces somos nosotros los que tenemos que decirle, Señor, quédate con nosotros. Miremos esta petición tan bella de estos discípulos que le dicen al Señor, quédate con nosotros porque ya está atardeciendo, porque ya se está oscureciendo, porque ya se está haciendo de noche, porque se está haciendo tarde. Posiblemente este texto que está ambientado en la tarde, hacia las 4 de la tarde, todavía no había llegado el verano, estaba todavía un poco en aquella época, posiblemente la primavera, pero todavía se podía hacer un poco oscuro más temprano, además que hay días que a veces son un poco fríos. Entonces, estos discípulos le dicen, quédate con nosotros porque está atardeciendo. Pero lo podemos interpretar incluso en un nivel mucho más profundo y esa expresión de ellos podría significar el que está oscureciendo dentro de ellos. Se hace tarde en ellos, ellos están dándose cuenta que se le está yendo la vida, que se le está yendo la esperanza, que se le está yendo la ilusión. Y en él han descubierto algo, todavía no lo han dicho, pero seguramente cuando Jesús ha empezado a hablarles de tantas cosas, como lo veremos más adelante, ahí empezó ya un proceso en el corazón de ellos. Entonces lo invitan. Y nos dice el Evangelio que Jesús entró para quedarse con ellos. Ese quedarse con ellos hay que entenderlo en el sentido pleno, ¿no? Que llegó a quedarse con ellos unos minutos, media hora, y después se fue, ¿no? Él llegó a quedarse con ellos. Y así es la experiencia del resucitado. Jesús viene a quedarse con cada uno de nosotros, hermanos. Esto es lo más grande. Vino a quedarse con ellos. Y entonces se sienta a la mesa, toma el pan, hace la acción de gracias, lo parte y se los da. En ese gesto, en ese instante, a ellos se les abren los ojos y lo reconocen en la fracción del pan. Qué especial, un gesto muy familiar. Ellos como discípulos de Jesús seguramente habían comido con él en otras ocasiones. Habían participado quizás de la multiplicación de los panes y de los peces, porque allí no estaban solamente los 12, había mucha gente y seguramente muchos discípulos. Entonces, vieron un gesto muy familiar, así como nosotros entre nuestras familias, con nuestros amigos, tenemos signos, tenemos gestos que son muy nuestros, lo que hace parte de lo que constituye, por ejemplo, cada familia. A mí me gusta relacionar reconocer a Jesús en la fracción del pan con la aparición de Jesús a María Magdalena en el huerto, cuando ella lo confunde con el hortelano. Primero ella ve a un señor, a un hombre, y le dice, dígame dónde lo han puesto para ir yo a buscarlo, dónde han puesto su cuerpo. Y entonces, cuando Jesús, que ella no lo había reconocido, como los discípulos de Maús no lo han reconocido tampoco, cuando él la llama y le dice María, ella se da vuelta y le dice Rabuní, que significa mi maestro. Qué especial, cuando Jesús pronuncia el nombre de María Magdalena, en ese momento ya lo reconoce. Pensemos nosotros, cuando vamos por la calle y de pronto alguien nos llama por nuestro nombre, porque nos conoce, pues nosotros inmediatamente miramos porque ese nombre nos hace sentir que es a nosotros que nos están hablando. No es como cuando uno va por la calle y escucha que dice, hey, oiga, mire, tal. Pues de pronto están llamando a otra persona. Quizás miremos, pero con la duda de si es a nosotros, pero si nos llaman por nuestro nombre, pues entonces nosotros sabemos que es a nosotros y miramos. Pero qué diferente cuando la persona que nos llama es un timbre de voz conocido o de una persona que amamos, de una persona que queremos muchísimo, pues eso tiene una melodía diferente, tiene una connotación y como no sé, como que une algo por allá adentro. Entonces, María lo reconoce cuando la llama por su nombre. Y aquí también en el Evangelio ellos lo reconocen en ese gesto tan familiar de la fracción del pan. Pero en el momento en que lo reconocen, Jesús desaparece de su vista. Ojo, aquí no podemos interpretar que Jesús los abandonó, porque entonces no tendría sentido el que haya dicho el evangelista Lucas que entró para quedarse con ellos. Simplemente el desaparecer de su vista significa que Jesús ya no sigue impresionando la retina de los discípulos cuando lo reconocen en la fracción del pan, porque reconocerlo en la fracción del pan es ya una experiencia interior del resucitado. No es solamente el tema de que lo habían visto, que tuvieron dificultad para reconocerlo, pero ahora que ha partido el pan, lo reconocen. Eso también es importante porque esto es también la expresión de la Eucaristía. En la Eucaristía también se parte el pan. También los hermanos nos alimentamos con el cuerpo del Señor y ahí está Jesús vivo. Y no necesitamos verlo con nuestros ojos para saber que ahí está. Desde nuestra fe, ahí podemos descubrir al Señor resucitado. Bueno, entonces Jesús desaparece de la vista, no le ven más. Y se confiesan uno al otro una cosa bellísima, y es, con razón ardía nuestro corazón cuando por el camino nos explicaba las Escrituras.
con razón ardía nuestro corazón. Cada uno lo estaba sintiendo, pero no habían tenido la oportunidad de decírselo uno al otro, porque ahí estaba el Señor y ellos estaban embebidos viendo a este personaje que, aunque todavía no sabían quién era, pues tenía algo especial. Ya antes de reconocerlo vivo en la fracción del pan, de que es el Señor, ya en el corazón está ardiendo. O sea, qué especial, ¿no? Ya con razón ardía nuestro corazón cuando por el camino nos explicaba las Escrituras. Qué especial, hermanos, que es Jesús el que nos explica el sentido de las Escrituras. Por eso cuando celebramos la Santa Misa, el sacerdote actúa en persona Christi. Él está allí ante la comunidad y proclama el Evangelio, y cuando hace la homilía, no es Él el que está hablando, es Cristo, es el Señor el que está hablando. Pero también hay que recordar que Jesús dice a los discípulos: en el momento en que vayan a hablar, no se preocupen de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo vendrá en vuestra ayuda y pondré las palabras en su boca, en la boca de sus discípulos. Entonces el sacerdote, aunque claro, debe preparar con responsabilidad la homilía, porque no puede ocultar los talentos que le da el Señor, y el Señor, que nos ha llamado a la vida sacerdotal, nos da también esa capacidad para poder en comprender su palabra. Entonces esa palabra la meditamos nosotros, oramos, no es que vamos a la sacristía y buscamos allá 2 minutos antes de la misa a ver qué dice el Evangelio de hoy, a ver de qué, y a ver yo qué 2 o 3 palabras me invento allá para decirle a la comunidad. No, sería una irresponsabilidad de parte nuestra, pero sí preparamos la homilía, pero confiamos más en la acción del Señor. Yo lo digo por experiencia, tantas veces preparo la homilía y pienso, voy a decir estas cosas, tengo más o menos un esquema, pero luego cuando estoy allí predicando, va fluyendo de una manera impresionante, que hasta yo mismo me sorprendo. Cuando yo mismo me escucho lo que estoy diciendo, digo, pero es el Señor el que está hablando. Entonces, los discípulos de Emaús reconocen a Jesús, que explica el sentido de la Escritura. Qué maravilla, es Él el que nos explica. Por eso la misa, la Santa Misa, tiene 2 partes: liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Primero nos alimentamos con la liturgia de la palabra y luego pasamos al altar para preparar los dones, el pan y el vino, que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, y luego ahí entonces ya nos alimentamos con el cuerpo del Señor. ¿Y qué pasa después de esta experiencia del resucitado? Que ellos se regresan a Jerusalén al principio del Evangelio habían dejado Jerusalén para ir al pasado, para ir al no futuro, para ir a la no esperanza, para ir al lugar donde lo que hacían antes. Pero ahora que han descubierto al Señor resucitado, vuelven al seno de la comunidad, a la comunidad que habían abandonado. Van a la comunidad, se encuentran con los hermanos, porque no es posible vivir esta experiencia de manera íntima, intimista, sino más bien que, aunque lo vivamos en el corazón, es una cosa que se comparte en comunidad. Por eso la celebración de la misa también tiene un sentido comunitario. Ahora estamos a través de las redes sociales y todas estas cosas, pues por el momento que estamos coyuntural viviendo, pero lo normal no es esto. Lo normal no es que el sacerdote esté celebrando las misas por plataformas digitales, no. Lo normal es que, los canales de televisión siempre han dado la misa, han celebrado, transmitido en directo la misa para los enfermos, gente que no puede ir a la Santa Misa. Pero cuando pase la pandemia, pues tenemos que volver al templo, y ojalá pase pronto, o que los obispos pues también tomen la decisión de que la gente pueda volver a los templos, alimentarse con el cuerpo del Señor, porque tiene el sentido de reunirnos en comunidad. Bueno, hermanos, entonces aquí terminamos esta reflexión. Ellos vuelven a Jerusalén, se encuentran con los hermanos, cuentan lo que ha pasado. Pues también nosotros tenemos que salir a contar a otros lo que el Señor ha hecho con nosotros. Bendiciones, hermanos.